Les bendiga, hermanos. Estamos contentos en este día por estar una vez más reunidos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Estamos en este momento. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 12. Vamos a ir al versículo 2. Un solo versículo, ¿lo tienen? Bueno, no me vayan a decir amén y no lo tienen, como dijo el hermano. Capítulo 12 de Romanos. Algunos no sabemos dónde está Romanos. Está después de Hechos. Hechos está antes de Juan. Juan está antes de Lucas. Lucas está antes de Marcos. Marcos está antes de Mateo. No, voy para atrás. Sí, voy para atrás. Así que por favor vayamos de Mateo en adelante. ¿Lo tenemos? Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la honra y la gloria. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias. Esperamos que tu palabra, Señor, sea eficaz para nuestras vidas. Permite que cada uno de nuestros hermanos seamos edificados en ella. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, redarguya nuestros corazones completamente y dé la esencia de la misma, Señor, para que podamos caminar ordenadamente en tus caminos y seamos, Señor, la luz que tú quieres que seamos en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas veces hemos oído y hemos predicado acerca de este capítulo. Y es un capítulo bien interesante y, como ya dijera antes, el libro de la carta a los Romanos es una de las cartas bien bonitas que tiene una enseñanza clave para toda la iglesia en general. Y Pablo trata la manera de colocarnos dentro del panorama bíblico de una manera bien trascendental y él comienza desde el capítulo 1 hablando de algo bien importante. Y me gusta, yo quiero mencionar un versículo que dice allí que no se avergüenza del evangelio, sino que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice primeramente al judío y después al griego. Luego habla de la justicia, habla de que nadie puede vivir sin fe, sino que es necesario vivir por la fe. El tema que hoy quiero hablar se titula, y es el último de los temas que estoy hablando acerca de la serie, la necesidad de transformarse en este siglo en que vivimos. El último mensaje es cómo vivir una vida transformada en este siglo. ¿Cómo podemos vivir una vida transformada, una vida cambiada, una vida que sea transparente en este tiempo que estamos viviendo? Durante toda la época que hemos pasado, como la pandemia, que ha sido una dificultad para muchas personas reunirse, pero de alguna manera ha colaborado para que nosotros podamos reformar nuestro ambiente espiritual, nuestra manera de caminar, y podamos ver a Dios en medio de las dificultades, porque aún en medio de toda esta circunstancia que hemos pasado, la iglesia ha visto la mano de Dios. Algunas iglesias tal vez no han abierto en su totalidad, pero espero que el Señor toque sus corazones y puedan entender que la alternativa final está en las manos del Señor. Mientras nuestra hermana Rosita predicaba o hablaba hoy en la mañana, me estaba recordando de que el hermano James dijo de que, bueno, dice que ella comenzó como una metralleta, ¿no? Y ahora en la mañana, mientras ella hablaba acerca de las iglesias estas que están
mencionadas en el libro de Apocalipsis y hablaba de la última de las iglesias, que es la Odisea, que vivía una época tibia, pero si usted observa en la primera iglesia, que no sé si fue el hermano Mar que habló de Éfeso, y en esta iglesia dice que habían dejado su primer amor. Se fija, habían dejado su primer amor. En otras palabras, parece que se habían conformado a vivir de acuerdo a lo que estaba sucediendo alrededor, y ya era el tiempo de ellos y estaban de esa manera, y habían abandonado las prácticas antiguas y se habían ido por otras prácticas que no eran las que eran necesarias que se hicieran. Y es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día está sucediendo la misma mecánica, se está moviendo en medio de todo esto. Pero yo quiero mencionar en esta oportunidad cómo tú puedes vivir una vida transformada en medio de un ambiente deformado. En un ambiente deformado, completamente moderno, un ambiente que todos nosotros nos quedamos estupefactos al notar la gran diferencia que hay de los creyentes de los 60, de los 70 a los creyentes del siglo XXI. Y al inicio del siglo XXI vemos que realmente hay un gran cambio tremendo en las vidas de las personas. Hasta la predicación ya no es la misma, se escuchan predicaciones distintas. Y yo podría mencionar ciertas predicaciones realmente que dejan mucho que desear. Pero yo quiero comenzar con esto. Fíjese el versículo 1 lo que dice, que el creyente se le exhorta a ofrecerse en un sacrificio viviente. En otras palabras, es una persona que está dispuesta a vivir una vida devocional entregada a Dios. No es simplemente el culto, no es simplemente venir a la iglesia y sentarte por ahí, recibir, cantar junto a los hermanos, recibir el mensaje y estar ahí, y luego me levanto y me sacudo y me voy. No, es una vida continua, es una vida devocional, una vida entregada, una vida que demanda sacrificio. Mi hermano, ¿usted cree que yo tengo todo el tiempo? Muchas veces nosotros sacamos tiempo para poder estudiar, para poder presentar, para poder mantenerlos en la lectura de la palabra, escuchar la Biblia. Todos nosotros somos personas ocupadas, vivimos ocupados, trabajando. Aquí en este país se trabaja más de lo normal. Se trabaja más de lo normal porque aquí uno no mide el tiempo, no mide las consecuencias del trabajo, porque uno se entrega al trabajo tanto de que lo puede consumir completamente. Pero otra cosa, esto nos ayuda a nosotros, porque una persona soñolienta o haragana no es buena y vive menos que los que trabajan. ¿Sabe? Yo estaba pensando en todo eso, pero fíjese aquí, una vida devocional, tú tienes que sacar ese tiempo para vivir una vida completamente devocional. La segunda cosa que yo quiero que veas es que en lugar de vivir de acuerdo al conformismo mundano, Pablo demanda el uso aquí de una palabra, de una frase que se llama no conformarse. Es necesario transformarse, cambiar ciertas cosas, y es una palabra bien imperativa y correlativa que demanda la enseñanza de los cristianos, que los cristianos no deben conformarse o comprometerse con los esquemas de este mundo propio o del siglo presente. Esto es que la persona debe transformarse haciendo de su modo de pensar propio de la mente renovada, revestida al estilo propio de Cristo. En otras palabras, es una vida cambiada, una vida transformada, que viva de acuerdo al total cambio que Cristo ha demandado para nosotros. Yo quiero que veamos tres cosas en este versículo 2. La número 1 que yo quiero que veamos es el conformismo actual. La número 2 que yo quiero que veamos es el cambio interior que debe de haber en nosotros. Y la número 3 es la renovación total que debe de haber. En primer lugar, yo quiero que veamos, debes de evitar el conformismo actual. Cualquier manera que pueda tergiversar la verdadera adoración, debe de haber un cambio total e inmediato.
Por ejemplo, que no te controle la televisión ni el internet, que no te controle los medios de comunicación, que no te controle nada de esas cosas, ni el trabajo ni nada, sino que tú vivas controlando todo. Controla el trabajo, controla los negocios, controla el dinero. No permitas que el dinero te controle. Controla el dinero, controla el tiempo. Trata de controlar el tiempo. Recuerda que la Biblia dice que los días son malos, los días que estamos viviendo. Así que sé inteligente, sé sabio, comprende el tiempo que estamos viviendo y no debemos de permitir que esos negocios intervengan en los negocios divinos del Señor. La primera demanda que tiene que ver es que no debemos adoptar los esquemas de este mundo, las apariencias, las formas del mundo actual. O sea, conformarse al modelo y adoptar actitudes que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Son figuras externas que son las que se dejan ver en medio del panorama general de la sociedad. Ahora no se distingue quién es un creyente y quién no es un creyente. Ahora todos vamos iguales. Anteriormente no era así. Ahora pues por lo general casi la mayoría de nosotros ya no usamos la Biblia. Ya nos volvimos diferentes, actualizados. Siempre andamos, bueno, qué bueno es tenerlo en la mente y vivir con ella, tenerla ahí en la mente. Es bien importante, conoce eso. Pero la vida cristiana no es simplemente eso, no es solamente el reflejo por encima, es lo que hay adentro de nosotros, es lo que habita dentro de nosotros, lo que te hace hacerlo diferente. El ser a sí mismo es el manifestarse de acuerdo a la voluntad de Dios. La transformación exige dejar de vivir al estilo del mundo, que debes de ser una nueva criatura con nuevas actitudes, con una actitud acrisolada, con una actitud transparente delante del Señor. También el mundo está a la esfera de la orden del control satánico. Recuerde esto, está regido por Satanás. Cristo dijo en una oportunidad o en varias oportunidades que el diablo era el príncipe de este mundo. Si tú lees cuidadosamente el Evangelio de Juan, encontrarás en varias ocasiones que él lo menciona. Pues para hacértelo fácil, lo menciona en el capítulo 12, versículo 31, en el capítulo 14 y en el capítulo 16. El sistema del mundo ha sido ordenado por Satanás para llevar a cabo sus propósitos o sus planes. Es decir, que él tiene un sistema de mentiras y de muerte a la vez. Te presenta las cosas como vida, pero son mentiras, porque él es el padre de mentira. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 44, dice que él es el padre, el autor de todas las mentiras. El sistema del mundo corresponde muchas veces a los gobiernos locales, a las leyes que imponen. Y entonces este orden que está influenciado por el poder de Satanás es el gobierno que controla ahora y está influenciado por ello. Mediante las leyes de los hombres, escucha esto, Satanás ha realizado acciones rebeldes contra la voluntad de Dios y no quiere que la voluntad de Dios se haga efectiva en medio de este mundo. Los gobiernos permiten la inmoralidad, legalizan el pecado a múltiples formas, son codiciosos, etcétera. Tienen tantas condiciones porque el hombre, los gobiernos que nosotros tenemos, por eso la Biblia dice que debemos de orar por ellos. Porque ellos están regidos por un espíritu contrario al espíritu del Señor. Si ellos fueran cristianos, fueran diferentes, fueran personas honestas, fueran personas distintas y no permitirían esta negación o estas leyes que multiplican el mal o el pecado. Son cosas rebeldes contra la voluntad del Señor. Así que nosotros tenemos que luchar contra ellos, luchar contra todo lo que está alrededor de nosotros. Y escuche esto, la gente no regenerada, escuche, la gente no regenerada y los cristianos medios, mundanos o tibios o paganos, como decía el versículo que leía nuestra hermana, que estamos medios tibios ahí, que no nos comportamos como tales, acudimos a las cosas del mundo para usarlas como un anestésico
que nos mitigue la sed que tenemos por dentro, que nos consume y nos quema. Que las penas de la vida vacía y carentes del poder de Dios sean satisfechas en ese momento. Sin embargo, no lo puedes adquirir porque el único poder que lo puede dar y puede dar satisfacción al alma es el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo en una ocasión le dijo a los efesios que no era necesario que se emborracharan con licor, sino con el poder del Espíritu Santo. Porque es cuando nosotros somos saciados de ese poder. Hay un canto que muchas veces nosotros no lo cantamos. Dice que el mundo es un desierto donde mi alma vagaba. En ese desierto mi alma se secaba. Pero hasta el día que yo comprendí y entendí los mandatos del Señor, entonces yo pude encontrar la satisfacción del Señor. Estoy hablando del mundo cosmos, no quiere decir que tú no puedes andar en medio de él. El mundo tiene su propia espiritualidad, su propio sistema religioso. Segundo Timoteo capítulo 3 verso 5 lo considera. Consiste entre otras cosas por un culto formalista, un culto carente de espiritualidad, con corazones que viven al margen de Dios, o sea, tienen a Dios por allá y toman las cosas de acuerdo a sus propios principios. Comienzan diciendo, érase una vez, había un hombre muy importante que vino del cielo, y ese tipo de enseñanzas que aparecen allí, que parecen ser bíblicas, pero no lo son, están carentes de realidad espiritual. Es el culto propio de aquellos que viven mediante la religión, se amparan a la religión. Creen que con la religión pueden solucionarlo todo, pero están alejados de la obediencia de Dios. No están completamente obedeciendo los mandatos de Dios. Se han alejado de ello. El no conformarse al mundo determina la victoria del creyente. Cuando tú no te conformas a las cosas del mundo, entonces tú estás destacándote como un victorioso en el evangelio, como un victorioso. Lee Juan. Primera de Juan capítulo 5 verso 4 en adelante. Nosotros somos los victoriosos a través de la fe. Es la esfera de la victoria sobre el mundo, la fe. Nuestra fe en Dios es lo que nos hace victoriosos sobre todo sistema que se levante, ya sea religioso, maligno o de cualquier área que se levante. Nosotros lo podemos vencer en el nombre del Señor Jesucristo. El mundo ha sido vencido por Cristo Jesús. Nosotros somos victoriosos en Él. Así que para el creyente puede estar seguro que la victoria es mediante la fe, porque vive a Cristo en fe. Mi hermano, cuando nosotros cambiamos nuestra alternativa, nuestra visión, y miramos las cosas de acuerdo a lo que Dios está viendo, nosotros nos movemos en fe. Hay una dimensión que nosotros tenemos que quebrantar. Mi hermano, tú no puedes levantar nada de aquí para arriba. Nada lo puedes levantar, lo puedes suspender, porque no tienes el poder ni el control del aire o de la fuerza de gravedad. Hay un lugar donde nosotros pasamos, el cielo tiene un lugar, el espacio tiene un lugar donde la fuerza de gravedad es para arriba y la otra fuerza de gravedad es para abajo. Así que nosotros, se fija, los mantenemos de pie, pero hay lugares que tú no te puedes mantener de pie, porque la fuerza de gravedad no te deja. ¿Cómo nosotros tenemos este estilo que tenemos? Dios nos ha dado la capacidad para mantenernos así, de esta manera que somos. Y eso me gusta, porque Dios es el que provee todas las cosas en eso. Lo segundo que yo quiero que veamos es que debes de hacer un cambio interior en tu vida. ¿Cuál es el cambio interior que debe de haber en tu vida? La demanda tiene que ver con un cambio interior en tu vida personal. Esto quiere decir que el cambio interior es la transformación. Transformarse. ¿Cómo yo me transformo? ¿Cómo yo me puedo transformar en algo? Fíjate, yo quiero que vea esta palabra. La transformación es lo que se deriva de la palabra castellana metamorfosis,
que significa o implica en el cambio más profundo ocurrido en una pequeña oruga, chiquita pero que está por allí, que luego es acrisolada y después de acrisolada se transforma en una maravillosa mariposa. Aquella pequeña oruga que nosotros miramos caminando allí, insignificante, arrastrándose por el suelo, por un árbol, de repente la vemos encapuchada en algún lugar y de repente sale una maravillosa mariposa. Mi hermano, eso somos nosotros. Es el cambio que debe de haber en nosotros. El cambio, primero tenemos que meternos en algún lugar en Dios, meternos en la roca, meternos en Dios. Cuando nos metemos con Dios, entonces las cosas cambian. Fíjese, cuando Moisés subió al monte y bajó del monte para encontrarse con el pueblo, él venía cambiado totalmente. De acuerdo a la Biblia dice que su cara no la podían ver porque venía con el resplandor de la gloria de Dios. Mi hermano, cuando tú te metes con Dios, no es simplemente esa sensibilidad que tú tienes, sino es el ver en ti el carácter de Dios en tu vida personal, porque Dios se metió en tu vida y cuando Dios se mete en nuestra vida, Él quiere cambiar interiormente todas las cosas en nosotros y por eso nos hace sentir de esa manera. Y eso me gusta de Dios. El creyente puede adoptar la forma externa de este mundo si él quiere, pero yo quiero decirte que jamás el mundo vivirá la transformación que viven los cristianos. Aunque ellos quieran, no pueden vivirla. Pueden decir, yo voy a dejar de tomar, yo voy a dejar de hacer esto, pero a los días vuelven a lo mismo. Porque no hay un cambio interior. El creyente tenemos un cambio interior. Desde el día que recibimos a Jesucristo, ese cambio sucede en nosotros. Así que no te dejes arrastrar por nada de esta tierra. No te dejes arrastrar por nada de este mundo. Porque las cosas de este mundo son efímeras. El tiempo pasará. Las cosas pasan. Lo que aquí se mueve pasa, mi hermano. Pero Pablo pide que sustituyamos la forma exterior por aquella forma que traslada nuestra vida personal. Un cambio interno en la forma no del mundo, sino del cristiano. El cristiano ha cambiado, ha transformado, tiene un propósito en su vida. Mi hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos con un propósito. Nada menos ahora en la mañana yo me preguntaba y le estaba diciendo al Señor mientras le daba la última sentada al machete, una palabra campesina que nosotros teníamos. Le sentábamos cuando el predicador venía del campo, siempre nosotros los ministros que predicábamos, después de que veníamos del trabajo, nos sentábamos a veces en la parte de afuera del patio. Y estábamos leyendo mientras llegaba la hora de irnos y pasaba otro creyente por allí y le decía, hermano, ¿qué está haciendo? Estoy asentando el machete. ¿Se ha fijado cuando el campesino iba al trabajo, agarraba la cuma y comenzaba y luego lo asentaba y luego lo tocaba a los dos lados y decía hasta que pega? Entonces, cuando decía eso, yo en la mañana le estaba dando los últimos asentones al machete. Y estaba pensando en eso de la antigüedad que nosotros vivíamos y como el ambiente que nos movíamos dentro de esto. Pero mientras estaba pensando en la forma de esto, dije, ¿cuál es el propósito, Señor? ¿Cuál es el objetivo de presentar esta serie de 5 sermones? El propósito es que la vida cristiana reconozca el ambiente que estamos viviendo y que pueda transformarse y no pueda dejarse que el mundo lo controle, que las cosas, el sistema del mundo lo esté controlando. Ese es mi propósito final dentro del mensaje. Dentro de esta serie, si usted la necesita, yo se la puedo conseguir, los 5 sermones. Pero yo quiero decirte que esto es bien importante para nosotros. Podemos tenerlo todo en esta tierra, todo lo podemos tener, pero si no tenemos el control de todas las cosas,
las riquezas, el dinero, el trabajo, todo eso. Pero si tú no dejas que te controle el Señor, estás desequilibrándote y tarde o temprano vas a caer en una deformación espiritual que luego te costará mucho. Pero la operación del Espíritu Santo siempre está completa con nosotros, está tratando de ayudarnos. La transformación es algo profundo que los cristianos llevan a cabo. ¿Por qué? Porque cada día de gloria en gloria, a través de la operación del poder del Espíritu Santo, los creyentes van, porque los creyentes son el elemento positivo de Dios en esta tierra, pero además no somos pasivos ante la transformación. Recuerde que debemos permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo en el corazón de nosotros. Si no le permitimos a Él, Él no puede hacer su trabajo. Por eso es que la Biblia dice: no contristéis al Espíritu. Porque muchas veces nosotros lo sacamos del lugar donde debe de estar metido para que pueda llevarnos de gloria en gloria y renovarnos todos los días, darnos la vida, la transformación que necesitamos. Debemos de permitirle. La responsabilidad de nosotros es vivir a la altura de Dios con el temor reverente que demanda la palabra para transformar y poder vivir rendidos a Él. Si tú no dejas que el Espíritu Santo te transforme, entonces en realidad no vas a llegar a este estilo. Al final de todo, mi hermano, es lo que más llama la atención en las Escrituras. Es un cambio que debe de haber. Y lo último que quiero mencionar es que debe de haber una renovación de tu mente, tus pensamientos. Yo te quiero dejar con esto. Piensa. ¿Estás aquí en el culto ahorita? ¿Están en el culto? ¿Estás pensando las cosas que estoy pensando yo? ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice que estemos unánimes en un solo pensar. ¿Están todos juntos conmigo? ¿En un solo pensar? ¿O estás en el campo? ¿En la novia o el novio? ¿Dónde? ¿En el fútbol? ¿En el internet? ¿Dónde está tu mente? Concentra tu mente. Trata la manera, maneja tu mente. No dejes que la mente se te divague, se te vaya, se te escape. Controla tu mente. Cuando tú la controlas, controla tu sistema. Controla todo tu ser. Cuando yo andaba aprendiendo a manejar, me recuerdo que me dice el que me andaba enseñando: oiga, hermano Juan, usted tiene que saber dónde va a ir el carro, dónde pasa la llanta. Usted tiene que controlar el carro, no que el carro lo controle a usted. ¿No es verdad? Tú lo controlas. Entonces, ¿me entienden lo que estoy hablando? Entonces no te dejes controlar por el sistema de este mundo. No dejes que las apariencias te engañen. No dejes que las cosas de aquí externas te mantengan sostenido con algo como volando. Mentiras. El mundo no te ofrece nada bonito de lo que nosotros vamos a disfrutar. Piensa en la gloria que vas a disfrutar al final. Tu mente. Renueva tus pensamientos, enfoca tu mente en las cosas divinas. Tu percepción sea diferente a las cosas de Dios. Que ellas te mantengan en una acción consecuente a un cambio trascendental en tu vida. Se trata de una forma de pensamientos destinado no a este mundo, sino al Dios eterno. Una renovación mental que obra a través del Espíritu Santo en tu vida personal, que se mantiene renovada todos los días. Una renovación íntima, es decir, que afecte la parte espiritual interior de tu ser, que renueve las partes internas de tu ser. Siéntate, acomódate. Cuando nosotros tenemos conflictos emocionales, les voy a mencionar esta palabra: conflictos emocionales. ¿No es verdad que a veces tenemos conflictos emocionales? Yo siempre hago esto. Si a usted le conviene, hágalo.
Cuando yo tengo conflictos emocionales, pienso en mi hijo, mi hija, mi trabajo, esto y este otro, que el fin, que ya viene, que la pandemia, que me voy a morir, que no me voy a morir, etcétera. ¿Qué tonteras uno se pone a pensar? En vez de estar pensando en cosas bonitas de Dios. Que ahorita sí, que hoy ya pues voy a arreglar las cosas, voy a comprarme un seguro porque ya me voy a morir. No, que voy a vivir, no sé. Y por último, yo hago esto, me siento y digo, Señor, por favor, controla mis emociones, mis pensamientos. Y comienzo a caminar. Comienzo a caminar y a pensar en Dios. Comienzo a caminar y a pensar en Dios. Comienzo a caminar y a pensar en las cosas de Dios. Y sabe, de repente el corazón vuelve a la normalidad. Nada de pegarme un patatús, como decimos por ahí. Nada. El corazón, me toco el pulso. ¡Oh, qué bonito! Y comienzo a sentir la vida bien. Entonces, tú tienes el control. El problema es que no sabemos controlarlo. ¿Por qué cree que la Biblia dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos? ¿Por qué cree? Porque tú tienes control, mi hermano. Tú puedes controlarlo. Hermano, el tiempo que me hace falta. No, yo tengo tiempo para ver la película, para ver la novela, para ver esto, para ver el internet, para ver este otro, para leer la Biblia, para leer el libro, para leer el otro, para leer el otro. Si ustedes supieran cuántos libros leo yo. Y no libros pequeños, libros de 1200 páginas, de 1000 y feria. Son teologías completas. Yo no les digo que sean igual que yo, pero tengo tiempo para ver la película, para ver la novela, para ver este otro. Si tengo tiempo para eso, ustedes tienen tiempo también para leer la Biblia. Tenemos tiempo para todo. Tengo tiempo para ir a conversar, tengo tiempo para chistar, tenemos tiempo para ver, etcétera. Entonces tú debes de ver los pensamientos que tienes. La renovación de tu pensamiento reduce las cosas, cambia las cosas, renueva tu mente cada día con las cosas espirituales, con las actividades espirituales, con las actividades que te permitan modelarte tu vida, habiéndote despojado del viejo hombre antiguo, viciado, que tiene las cosas pasadas, y que se vuelvan a transformarse en la imagen del que lo creó y el cual se va renovando hasta ser una nueva criatura en Dios. Hasta que se va renovando, se va cambiando. Colosenses capítulo 3, verso 8. Si no lo cree, que está allí en la Biblia. Hasta que llega la plenitud del conocimiento pleno de Dios. Cuando la renovación deja de ser un elemento normal en la vida de la congregación comienza a decaer. Cuando tú ya dejas, es como cuando nosotros estamos, alguien se enfermó y te dijo el doctor, oye, de esto te vas a morir. Cuando salimos del doctor, si no, pregúntele a mi esposa, cuando a mí me dijeron de que me iba a morir muy pronto. Cuando uno sale de allí donde lo tiene el médico, sale así. Ya viene muriéndose, dando las últimas ya. Ya, hermana Rosita, no se pone vivo. Porque ponete vivo, ponete activo. Pero no, uno sale, va a comer, nada con ganas. Por favor, pregúntele a mi esposa si yo me puse así, dice ella, casi me moría antes de morirme. Y sabe, eso fue en el año 2000, ¿qué, mami? 2002, por el 2002. ¿Cuántos años han pasado del 2002 aquí? Omar, quiere decir que todavía sigo viviendo. Y sabes, los morenos dicen que viven más. Hermana, tenga cuidado. Los morenos dicen que viven más porque tienen sangre más oscura, sangre más azul, sangre más negra. Pero imagínense, nosotros ya los echamos a morir. No, por favor. La renovación debe de ser una actitud relevante en la vida del creyente. Debe de comprender la actitud esta, porque la iglesia comienza a decaer. Incluso
se extinguen además. Y Satanás busca la manera que todos estos medios de renovación se reproduzcan en la vida del creyente. Así que si vas a encontrar problemas para renovarte en la vida tuya, debes de encontrarte tú mismo con estas cosas, porque te vas a encontrar en esto, porque Satanás se va a oponer que tu sistema satisfactorio de los valores alcanzados por Dios se mantengan en actitudes permanentes. Si no vea esto, hay miles de congregaciones locales que viven al triunfo pasado, descansando en el viejo sillón de la victoria. Viven ahí de sueños, viven con cosas pasadas nada más. Ya no tienen ninguna actitud por qué vivir ya. La forma ha sustituido las cosas del futuro y sienten que las cosas que han alcanzado son suficientes, y eso impide una reforma y un crecimiento espiritual en las iglesias que funde los valores fundamentales que den un futuro a la congregación. La obra que debemos de realizar, esa obra es levantarnos hoy. En medio de una pandemia, no importa el tiempo que haya, necesitamos aprovechar la oportunidad que vivimos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque solo Dios nos puede dar la victoria en medio de todas estas circunstancias. Y no vivamos de sueños pasados. No vivamos como ellos viven. No, señores. No nos sentemos como el muerto en su cementerio, porque muchas veces así nos pasa, viviendo del pasado nada más. Dejemos eso. La renovación tiene un propósito final. La renovación es, una de las palabras contundentes que yo quiero mencionar es que tiene el propósito que cada creyente pueda valorar y sopesar sus pensamientos, de los cuales sobrevive, que comprenda cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues este verbo se usa en expresivo en idea de comprobar, valorar, sopesar, probar cuál es lo bueno y cuál es lo malo. ¿Qué me conviene y qué no me conviene? Tú pesas entre ellas, entre dos cosas, tú las vas a valorar y sabes cuáles son las mejores para esto. El término voluntad tiene que ver con las demandas de Dios, con sus mandamientos. Es decir, aquello que Dios desea que se haga, no lo que yo deseo hacer, sino lo que Dios desea que se haga. La capacidad espiritual para recoger los mejores entre dos cosas, escoger lo mejor entre dos cosas. Dios te ha demandado. Dios quiere que rechacemos todos los términos contrarios a su voluntad y que atendamos las cosas de su voluntad. Que cada creyente deba hacer de su vida una acción permanente y hacer de Dios lo mejor en su vida. Hacer de Dios lo mejor en su vida. Yo concluyo diciendo, vivamos al modo de Dios. No al modo nuestro, ni al estilo del mundo actual, ni al estilo del siglo presente, porque al final lo que Dios quiere es que disfrutemos un ambiente espiritual hoy, no mañana, no pasado, no el que pasó, sino hoy. Que vivamos un ambiente espiritual no tibio, sino caliente, lleno del poder del Espíritu Santo, donde la gloria de Dios se manifieste de manera gloriosa en la congregación, donde hayan sanidades, milagros y donde hayan cosas maravillosas. Póngase de pie. Y ya al final, ir a disfrutar de la gloria eterna juntamente con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, quien pagó el precio por tus pecados y te ha transformado para que seas nueva criatura y lo vivas para Él hoy. Póngase de pie.